Buenas tardes, ingeniero. Este es el trabajo autónomo 2, el cual consiste en una investigación documental y exposición sobre un sistema real elegido en un estado estacionario y en un estado transitorio que cumple la ley de balance de materia. Empresa real donde se realice un proceso integral, continuo y estacionario y donde puedan encontrarse datos confiables de flujos de entrada y salida. En este caso, para nuestro trabajo autónomo uno y 2, elegimos la empresa de Petroperú, refinería de Talara. Esta empresa funciona mediante un proceso continuo y estable, refinando el crudo de petróleo de manera ininterrumpida. Se mantienen controladas variables como la temperatura, presión y los flujos de masa de entrada y salida en un estado casi constante, lo que facilita la realización de balances de masa basados en datos precisos y consistentes. Los datos para este trabajo fueron sacados de la revista Environment Science and Pollution Research, el cual se encuentra situado en el cuartil número 1. Comprobación del proceso estacionario y evidencias del proceso transitorio. Variables que garantizan un proceso estacionario. En este caso hay una producción estable promedio de más de 7 millones de barriles de combustibles refinados durante el 2023. Tenemos un control automatizado distribuido, DCS, que permite mantener la presión, temperatura y flujos constantes. Procesos modulares conectados que trabajan en equilibrio de masa constantes y cumplimiento con normativas de producción y calidad continua. Esta estabilidad indica una operación estacionaria, donde las condiciones del sistema, flujo, temperatura, presión y composición no cambian con el tiempo en régimen permanente. Eh, en enero de 2024, Perú reportó una parada transitoria por fallas en los sistemas de generación eléctrica. Esto obligó a reducir las unidades de carga mínima durante 48 horas y luego reiniciar progresivamente. Características de ese proceso transitorio. Como características tenemos la variación no constante de presión y temperatura, fluctuaciones en el flujo de hidrocarburos hasta alcanzar el estado estable y necesidad de purgado, pruebas y ajustes automáticos durante horas o días. Esto constituye un estado transitorio real. Balance integral de masa en estado transitorio con fuga. Nuevo balance global. Como nuestro balance global tenemos entrada es igual a salida. F1, que vendría a ser el crudo de entrada, el flujo 1, que es el crudo de entrada, tiene un valor de 95.000 barriles al día. El flujo de producción, que vendría a ser el total de productos refinados, tiene un valor de 95.000 barriles al día igualmente. Entonces, supongamos que aparece una fuga en una línea secundaria del sistema de hidrotratamiento, HDT, por donde sale parte del diésel ya procesado. Esta fuga ocurre con una tasa constante de 500 barriles al día y le damos un valor. El flujo de la fuga es igual a 500 barriles al día. Entonces tenemos nuestro nuevo balance de masa en estado transitorio. Diferencial de masa sobre diferencial de tiempo es igual al flujo 1 menos al flujo de producción menos al flujo de la fuga. M vendría a ser la masa acumulada en el sistema transitoriamente y diferencial de masa sobre diferencial de tiempo vendría a ser el cambio neto de masa dentro del sistema. Con los datos ya especificados anteriormente, realizamos los respectivos reemplazos. Fuga 1 reemplazamos con 95, con nuestro valor que vendría a ser 95.000, el flujo de producción 95.000 y el flujo de la fuga que vendría a ser 500, dándonos como resultado menos 500 barriles al día. Es decir, el sistema pierde 500 barriles por día, lo que indica que hay una fuga continua y la masa dentro del sistema disminuye con el tiempo. Impacto acumulado. Si la fuga dura T días, la masa perdida acumulada es diferencial de masa en función del tiempo es igual al flujo de la fuga por un determinado tiempo. Realizando los respectivos reemplazos vendría a ser igual, nuestro diferencial de la masa en función del tiempo sería igual a 500 por un tiempo determinado. Por ejemplo, si damos un valor al tiempo de 3 días, vendría a ser
tendríamos como valor en la diferencial de masa en función del tiempo un valor de 1500 barriles. Y si, por ejemplo, vendrían a ser el tiempo, le diéramos al tiempo un valor de 10 días, tendríamos como resultado el diferencial de la masa en función del tiempo, 5000 barriles al día, perdón. Esto podría causar una baja de presión o falla en bombas o activación de alarmas de seguridad en la empresa de Petroperú en este caso. La condición transitoria persiste hasta que se repare la fuga o el sistema entre en un nuevo equilibrio, lo cual puede incluir reducción de carga o cortes de suministros. Entonces, tenemos el bloqueo en una línea y cálculos del tiempo hasta llegar al límite. Entonces, tenemos como nuestro primer dato Fin, que vendría a ser el flujo de entrada al reactor HDT, diésel más hidrógeno molecular, con un valor de 20.500 barriles al día. FO, que vendría a ser el flujo de salida, con un valor de 0 barriles al día en este caso, y el volumen del tanque, que sería el volumen máximo del tanque intermedio, con 5.000 barriles. Entonces, tenemos nuestra ecuación de balance diferencial. Cuando el flujo de salida se bloquea por una válvula cerrada o por fallas de descarga, el diésel comienza a acumularse en un tanque o buffer o línea de retención. Entonces tenemos diferencial de masa sobre diferencial de tiempo es igual al flujo in, que es el flujo de salida, menos del flujo out, perdón, el flujo in, que es el flujo de entrada al reactor, el flujo out, que es el menos del flujo out, que vendría a ser el flujo de salida. Reemplazando con sus respectivos valores, tenemos 20.500 barriles al día menos cero, dándonos como resultado 20.500 barriles al día. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomará llenar un tanque de 5.000 barriles? Utilizamos la siguiente fórmula. Tiempo es igual al volumen del tanque sobre el el flujo de acumulación. Realizando los respectivos reemplazos, tenemos que el volumen del tanque es 5.000 barriles y el flujo de acumulación es el dato que obtenimos anteriormente, 20.500 barriles al día, dándonos como resultado 0,244 días, que si transformamos a horas sería T es igual a 5,86 horas. Entonces, si el flujo se bloquea totalmente, el tanque se desbordaría en menos de 6 horas, lo cual puede generar presión excesiva y provocar riesgos de fallas en válvulas, tuberías o incluso accidentes ambientales. Finalmente tenemos nuestro diagrama de flujo, en este caso en donde tenemos la torre de destilación atmosférica, la torre de hidrotratamiento y las torres de craqueo catalítico, en donde en la torre de destilación atmosférica vemos que entra un flujo de 95.000 barriles al día y esta se conecta a la torre de hidrotratamiento, en donde también sale un flujo de 9.000 barriles al día. Esta torre de hidrotratamiento se conecta con una torre de craqueo catalítico con un flujo de 5.800 barriles al día y barriles. Y en este caso tenemos, en este flujo tenemos nuestra fuga, que anteriormente lo dijimos. De nuestra torre de craqueo catalítico sale un flujo de 1.500 barriles al día y también un flujo de gasolina y bloqueo de 6.000 barriles al día. De nuestra torre de destilación atmosférica vemos que sale un flujo de gases y de este flujo también sale un flujo de 3.000 barriles al día. También salen naftas ligeras. También sale un flujo que se conecta al craqueo catalítico, en donde sale agua con 15.000 barriles al día y un flujo de 70.000 barriles al día. También de nuestro craqueo catalítico nos sale un flujo de ácido e impurezas de 15.000 barriles al día y un flujo de 700 barriles al día. Estos datos son los datos que obtuvimos anteriormente en nuestros cálculos. Gracias.